Sean muy bienvenidos, amados hermanos, y todos los que nos visitan. Estamos en el Evangelio de Marcos y estamos ya en el final del capítulo 15. Hemos estado, para los que quizá nos visiten hoy y no estén enterados de cómo estamos en esta predicación, hemos estado predicando ya por más de un año cada versículo del Evangelio de Marcos y nos acercamos a la parte final. Hoy estaremos, como dije, en el capítulo 15, en los versículos 42 y 47. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú has reservado y preparado para nosotros, Señor. Sabemos que es solo por tu gracia, por tu providencia, Señor, soberanamente has determinado estar con nosotros a través de la predicación de tu palabra. Señor, te pedimos que seamos, como cada domingo, Señor, edificados, que seamos, Señor, transformados, alimentados, Señor, con el pan de vida. Señor, que seamos nosotros hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Este mensaje lleva el título de la sepultura de Jesucristo. Como he dicho ya, hermanos, estamos en el último pasaje de este capítulo. Hemos llegado al final del capítulo 15. Este es el último pasaje y esta es la descripción que tenemos de la sepultura de Jesús. Y por lo general, hermanos, este párrafo en la narrativa de la obra redentora de Cristo muchas veces se lee de manera rápida, se lee de manera muy casual. Después de que hemos ya pasado por los dramáticos momentos de la crucifixión y la muerte de Jesús, pudiera parecernos que la sepultura de Jesús es lo que lógicamente y naturalmente seguiría. Es como pensar que, pues para concluir la vida del sabio y amoroso Mesías, después de su muerte, por lógica sigue su sepultura. Es como si esta historia, al tomarla de esa manera rápida y casual, acabara todo en un sepulcro. Es como decir, bueno, ya el Salvador ha muerto y lo que queda pues es, como cualquier otro, sepultarlo. Pero la realidad es que no es así, hermanos míos, no es así, amigos que nos acompañan. Casi podemos ver en esta historia algo diferente cuando la analizamos y la estudiamos. La crucifixión no acabó con Cristo, la muerte no venció a Jesús, la tumba no es el final de esta historia. De hecho, la sepultura de Jesús, el pasaje que tenemos delante de nuestros ojos hoy, es un verdadero parteaguas, es un giro de 180 grados en la narrativa de la redención. Es un hecho decisivo que marca la diferencia entre lo que ocurrió hasta ahora en su crucifixión, en su muerte y lo que ocurrirá a partir de su resurrección. La sepultura de Cristo, hermanos míos, es el eslabón que conecta su vida en esta tierra en humillación como un siervo sufriente y la eternidad de su exaltación
como el Rey triunfante. Quiero repetir eso, hermanos míos. La sepultura de Cristo es el eslabón, es aquello que conecta dos piezas y las conecta de una manera sólida y firme. Es el eslabón que conecta la vida que Jesús tuvo en esta tierra como siervo sufriente en humillación y la eternidad de su exaltación como Rey triunfante. Es tan importante, hermano mío, la sepultura de Jesús, que los 4 evangelistas, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, le dedican un pasaje completo. Cada uno de ellos narra la sepultura de Jesús. Es tan importante la sepultura de Jesús que Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este versículo, hermanos míos, este versículo 4 de Romanos 6, como todo versículo hay que entenderlo en su contexto. Pablo en la carta a los Romanos ha estado hablando por 3 capítulos de la gran condenación que hay sobre el ser humano a causa de sus propios pecados. Pablo deja claro que no existe ni siquiera uno bueno, no existe ni siquiera uno que sea justo y que por tanto, a causa de ese pecado y rebeldía en el hombre está condenado. Sin embargo, Pablo no para ahí. Después empieza a hablar de la gracia de Dios salvadora. Cuando llega al capítulo 6, él ha hablado ya de esta gracia. De hecho, termina el capítulo 5 de Romanos diciendo lo siguiente en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la ley de Dios revela y muestra lo tremendamente y profundamente pecador que es el hombre. Pero también nos dice que cuando este pecado ha sido expuesto por lo que es, y nos damos cuenta de que es tremendamente profundo y malo, radicalmente malvado, dice la palabra de Dios que entonces sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia de Dios es mucho mayor y el poder que hay en la cruz de Cristo para perdonar es muchísimo mayor que el poder que hay en el pecado para condenar. Y dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo empieza el capítulo 6 haciendo una gran pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, dice Pablo, puesto que Dios tiene más gracia en perdonar, no importa el tamaño del pecado. La lógica sería entonces pecar más para que la gracia sea mayor. Y Pablo dice determinadamente, en ninguna manera. Claro que no, esa no es la lógica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y note entonces cómo empieza Pablo a conectar el argumento con la muerte de Cristo. Así como Cristo murió, nosotros que hemos creído en Él, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir perseverando en Él? ¿Cómo podríamos seguir entonces pecando? Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y entonces viene el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, hermanos míos, que la sepultura de Cristo es tan importante que para nuestra vida cristiana hay una conexión directa entre la vida que llevábamos antes de Cristo y la vida que vamos a llevar después de venir a Cristo. Y toda la argumentación de Pablo la conecta y la basa en un hecho, la sepultura con Cristo.
Quiere decir que hay algo importante en su sepultura, algo ocurrió en ese momento de la sepultura que conecta directamente con mi vida diaria. Con mi vida diaria. Esto no es información en un periódico, hermanos. Esto es algo en donde mi vida espiritual está en dependencia constante de este hecho en la sepultura de Jesús. Hay un cambio radical de dirección y ese cambio radical es expresado en la narración de Marcos en la sepultura de Cristo. Si vemos Colosenses capítulo 2, vemos en el versículo 8, mis hermanos, prácticamente lo mismo. Este pasaje en Colosenses capítulo 2 a partir del versículo 8 se llama plenitud de vida en Cristo. Habla de esa nueva vida que tenemos en Él. Y dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo deja claro aquí que el hombre va a intentar buscar en el mundo algún tipo de idea, algún tipo de realidad, algún tipo de explicación, alguna filosofía, algo que le dé sentido a su vida. Y dice Pablo, no deje que los engañen, que no los engañen. Dice el 9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Cristiano, cristiana, estás completo, estás completa en Cristo. Fuera de Cristo no lo estás. En Cristo estás completo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Note esto. Al nosotros venir a Cristo, hemos echado de nosotros mismos el cuerpo pecaminoso. Y dice en la circuncisión de Cristo, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Note cómo la Biblia, la palabra de Dios, conecta constantemente el hecho radical, ese cambio entre lo que éramos sin Cristo, lo que somos ahora en Cristo, conectado directamente con la sepultura de Cristo y a su vez esa sepultura conectada con el bautismo. Muchas veces, hermanos míos, no prestamos la atención debida a pasajes como estos. La sepultura de Cristo, hermanos, forma parte sustancial y no negociable del Evangelio. El mismo Pablo, ¿qué predicaba? Él nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que dice él? Que él enseñaba lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. No deja fuera esa parte, Pablo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero note cómo Pablo pone ahí en esas tres piezas importantes del Evangelio la sepultura de Cristo. Hermanos míos, vamos entonces, después de esta larga introducción, a ver qué nos dice este pasaje con respecto a la sepultura de Jesús. Vamos a ver, hermanos míos, qué debemos aprender. ¿Por qué el Señor en su palabra da tanta importancia a la sepultura? Una importancia al mismo nivel que su crucifixión, que su muerte y su resurrección. Muchas veces hemos dicho ya, hermanos, que es necesario conocer el Evangelio, porque solo por el Evangelio podemos ser salvos de nuestros pecados. No podemos creer en aquello que no conocemos. Y hermanos míos, cuando alguien está compartiendo el Evangelio, debe tener claras estas cosas. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió en lugar del pecador. Háblame de ese Cristo. La persona debe saber quién es Cristo. Háblame del por qué murió, cómo murió. La crucifixión, la cruz, los sufrimientos y padecimientos del Salvador. Oh, pero no se quedó en la tumba, resucitó.
Amén, háblame de esa resurrección. Háblame, ¿dónde está Cristo ahora? Si Él vive, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Todo eso es parte del Evangelio, hermanos. Pero no podemos pasar desapercibida la sepultura de Cristo. Parte esencial, no negociable del Evangelio. ¿Qué pasó en la sepultura de Cristo? Por eso, hermanos míos, es que el Señor nos deja este pasaje y cada uno de los evangelistas, como he dicho, narra la sepultura y hay cosas que debemos aprender ahí porque son importantes. El punto número 1 en esta mañana lo encontraremos, hermanos, en el versículo 42 y la primera parte del versículo 43. Y lo que vemos aquí es un personaje desconocido e inesperado. Dice el texto, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Cuando llegó la noche, ¿de qué día? Del día de la crucifixión. Esto es viernes. Recuerde que acabamos de ver la crucifixión de Jesús, la muerte del Salvador. Él entregó el Espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Que empieza a llegar la noche. Es la preparación. ¿Qué es eso de la preparación? El pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía que hacer los preparativos necesarios para el día de la Pascua. Recordemos también, hermanos míos, que el día de la Pascua o los días desde el punto de vista y la costumbre judía no empezaban como nosotros consideramos hoy a las 12 de la noche. A las 12 de la noche para nosotros cambiamos de un día a otro. No así para el pueblo judío, no así para el tiempo en el que se está llevando a cabo esta narrativa, sino que los días se contaban de la puesta de sol a la salida del sol del día siguiente. En ese momento, a la puesta del sol en la tarde, empezaba un nuevo día. Y como iba a comenzar el día de reposo, tenían que hacer los preparativos para la Pascua. Y dice el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hermanos míos, la primera pregunta que debiéramos hacernos aquí es, ¿quién es José de Arimatea? Hemos estado 15 capítulos estudiando todo lo que Marcos registra para nuestra edificación y jamás habíamos escuchado a un tal José de Arimatea. Lo que vemos aquí, hermanos, es que este José de Arimatea, Marcos nos dice en este versículo 43 que era miembro noble del concilio. ¿Qué concilio? El Sanedrín. Quiere decir que él era miembro de esos 70 sacerdotes en ese Sanedrín judío. Dice además que era un miembro noble, es decir, un miembro prominente, un miembro importante, influyente. José de Arimatea era muy importante en ese Sanedrín. Dice también Marcos que esperaba el reino de Dios. Y aquí empezamos a ver algo, hermanos míos, que debe llamar nuestra atención. Este hombre esperaba el reino de Dios. ¿Quién le había dicho a José de Arimatea que había de esperar un reino? Hermanos, este hombre había escuchado la predicación de Jesús. Recordemos cómo empezó este evangelio de Marcos en el capítulo 1. Jesús empieza a predicar y ¿qué es lo que dice? Que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. En algún punto este hombre había escuchado que se había cumplido el tiempo y el reino de Dios estaba cerca. Él está esperando ese reino. Pero no solo eso, hermanos, en el pasaje paralelo, Lucas capítulo 23, versículo 50, nos dice que este hombre era de Arimatea, una ciudad de Judea. Es de ahí el nombre, José de Arimatea, porque esa era la ciudad de donde él era. Además, Lucas también nos dice que era varón bueno y justo. Él estaba siempre buscando cómo agradar al Señor. Era un hombre justo, es decir, que también nos habla, hermanos míos, de esa justificación que viene solo por la fe. José de Arimatea era bueno y justo. Versículo 51 de Lucas 23 nos dice, él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del concilio. Cuando vimos el tema, hermanos,
en que Jesús tenía que comparecer ante la audiencia del Sanedrín, vimos que el Sanedrín había violado muchísimas leyes para llevar a un hombre a juicio. Una de esas leyes era que todo el concilio, todo el Sanedrín tenía que estar reunido, y segundo, que todo el Sanedrín tenía que estar de acuerdo. Aquí vemos en Lucas 23:51 que José de Arimatea, lo más probable es que no estaba ahí ese día. Porque si hubiera estado ahí, dice que él no estaba de acuerdo en lo que el Sanedrín proponía, ni en los hechos que ellos habían llevado a cabo. Hubiera sido un problema para Caifás si estuviera ahí José de Arimatea diciendo, no estoy de acuerdo. Además, Mateo capítulo 27, versículo 57, nos dice también que José de Arimatea era un hombre rico. Y hermanos míos, cuando dice el texto en Mateo 27, 57 que era rico, hermanos míos, es que era rico. Este hombre era adinerado, de una buena posición social. Como vemos en Marcos, era noble, influyente. Él era muy rico. Además, ahí mismo, en Mateo 27, 57, nos dan más detalles acerca de la persona de José de Arimatea. No solo hemos visto que era prominente, noble, importante, era de la ciudad de Arimatea, estaba en desacuerdo con los hechos del Sanedrín, era un hombre rico, sino que dice Mateo que había sido discípulo de Jesús. La palabra discípulo, hermanos, significa aprendiz, estudiante. Estando él ahí metido en el Sanedrín, había escuchado la enseñanza de Jesús, había prestado atención a las palabras de Jesús y estudiaba lo que Jesús decía. Creía en lo que Jesús enseñaba. Era su discípulo. Juan 19:38, pasaje paralelo, nos dice no solo que era discípulo de Jesús, sino que nos dice, pero secretamente por miedo de los judíos. Este hombre había creído en Jesús, pero estando en la posición en la que se encontraba como miembro del Sanedrín, dice el texto directamente, él tenía miedo. Él tenía miedo de lo que le pudiera pasar si el resto del Sanedrín, si el resto de los sacerdotes judíos descubrían que él estaba creyendo en Jesús, que había fe en él para seguir a Jesús. Él era un discípulo secreto de Jesús. Él estaba metido ahí, sin que nadie supiera. Ni los discípulos de Jesús que abiertamente le seguían, ni los miembros del Sanedrín sabían que José de Arimatea, estando ahí, en realidad él era un discípulo de Jesús. Él había amado a Jesús, amado su enseñanza, creído en sus palabras. Ahí estaba José de Arimatea metido en el Sanedrín. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que ningún verdadero discípulo de Jesús puede ser discípulo secreto por mucho tiempo. Porque en este momento, en este preciso momento en que Jesús es sepultado, Él va a hacer algo que lo va a delatar. Va a hacer algo que mostrará públicamente a todos que Él sigue al Maestro. José de Arimatea estaba en esa secta de los fariseos, pero atención, en desacuerdo con ellos. Esa parte es súper importante, es lo que nos ha dicho Lucas 23:51. Él estaba en desacuerdo con lo que estaban haciendo sus compañeros en ese Sanedrín. Y hermanos, eso nos enseña algo bien importante. Sí, se puede ser discípulo secreto de Jesús. Se puede estar en una falsa iglesia, se puede estar en falsa enseñanza, se puede estar alrededor de falsos maestros y ser discípulo verdadero de Jesús en secreto. ¿Cómo se sabe eso? Porque aún estando ahí, se está en desacuerdo con ellos. Uno está ahí, pero está en desacuerdo. No está de acuerdo con ellos y se es discípulo de Jesús secretamente. Se puede estar ahí por un tiempo hasta que el Señor saca de ahí a los suyos, porque el Espíritu Santo conduce a las ovejas del Señor siempre al pastor verdadero. Siempre los toma y los conduce a la verdad.
Había un punto, hermanos míos, en que José de Arimatea iba a llegar y llegó en la sepultura de Cristo, en donde él no iba a poder continuar secretamente siendo discípulo de Jesús. Y habrá un punto de cambio siempre en el verdadero discípulo, aun si se está haciendo parte de una secta, de una religión, de una fe que viola claramente lo que está escrito en la palabra. Y esto es lo que vemos en José de Arimatea. Que ese discípulo secreto deja de ser secreto cuando las circunstancias, cuando el Señor soberanamente en su providencia lo empuja a tener que tomar una decisión. Ese punto decisivo de ser verdaderamente un discípulo de Jesús a todas luces, de manera pública o continuar en secreto. Y es que mientras vamos avanzando, hermanos míos, en la predicación del Evangelio de Marcos, pienso que muchos aquí pudieran estar en la misma condición que José de Arimatea, siendo cada día más empujados por la palabra a esa línea en donde uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que decidir, ¿voy a seguir a Cristo públicamente o no? ¿Estaré yo siendo ese discípulo de Jesús secreto? ¿Estaré yo creyendo en la enseñanza de Jesús? Mi corazón se goza en escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Esas alabanzas, como cantábamos al principio, hacen saltar mi corazón de gozo. Pero no lo sé, todavía tengo dudas, tengo miedos. ¿Qué va a pasar con mi vida si abiertamente voy y abrazo a Jesucristo? Para José de Arimatea llegó un punto decisivo. Y así para cada uno de los que están aquí, que todavía no han abiertamente abrazado al Salvador, tienen que entender que va a llegar un punto decisivo en donde tomarán la decisión de revelarse como verdaderos discípulos de Jesús, pública y abiertamente, porque no pueden más seguir de manera secreta a Cristo, o simplemente mostrar que quizá todo lo que sienten es solo eso, un sentimiento y una emoción pasajeras. Oramos al Señor que ese punto decisivo en donde uno deja de ser un discípulo secreto, sea hoy, sea pronto, sea ya, porque el Señor llama. Y el día de salvación es hoy, no mañana. No queremos, hermanos míos, de ninguna manera provocar una emoción que te mueva a decir, está bien, voy a ser cristiano. Porque lo que queremos es que la convicción de la palabra convenza tu corazón, lo transforme, ponga ese corazón nuevo del que hablábamos el domingo pasado, pero que vengas verdaderamente a ser de manera pública un discípulo de Jesús. Punto número 2 en esta mañana, vemos una petición osada y atrevida. Esto lo vemos en la segunda parte del versículo 43 y llegaremos hasta el versículo 45. Dice el versículo 43 que este José de Arimatea, del que no habíamos escuchado antes, pero que ahora vemos que era un discípulo secreto de Jesús, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este pidió rogó a Pilato que le diera el cuerpo de Jesucristo. José de Arimatea había sido controlado por el miedo antes. Por miedo al Sanedrín judío, él no había dicho que él era cristiano, él seguía a Cristo, él amaba a Cristo, era un discípulo de él. Pero aquí, hermanos míos, lo vemos lleno de valor. Aquí lo vemos con una osadía que antes él no había tenido. Ahora no le importa el Sanedrín judío. No solo no le importa el Sanedrín judío, no le importa si tiene que ir delante de Pilato a rogarle por el cuerpo de su maestro. Él se llena de audacia. El poder de Cristo le infunde arrojo, valor, coraje. Ver a Jesucristo, a quien él ha seguido secretamente, morir en esa cruz, el poder de su crucifixión, lo mueve ahora. No tiene opción. Hay algo dentro de él que no lo va a dejar en paz. Y él cobra fuerzas, él cobra valor y coraje y va donde Pilato a pedirle el cuerpo. La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús lo habían atraído a Jesús.
Lo habían acercado a él hasta un punto en el que José, como hemos visto ya, creía en Cristo. Pero es hasta ahora, al ver a Cristo crucificado y muerto públicamente, que le hace vivir para Cristo también públicamente. Y recordemos eso, mis hermanos. Todo el ministerio de Jesús, toda la crucifixión, toda la muerte, todo lo que Jesús hizo, lo hizo de manera pública. Nada se hizo a escondidas, nada se hizo en algún lugar donde nadie podía ver, y entonces los discípulos salen a decir, esto es lo que ocurrió. ¿Y cómo sabemos? Pues nosotros te lo estamos contando. No, mis hermanos. Cada vez que alguien dice que se le apareció un ángel, que nadie lo vio, solo a mí se me apareció y me reveló aquello que nadie había entendido antes, estamos seguros de que eso, hermanos míos, es una falsa enseñanza y es una secta. Busque usted cualquier tipo de enseñanza, de cualquier tipo de religión, y siempre que el punto central sea porque un ángel se lo reveló a tal persona, es falso, sí o sí. ¿Por qué? Porque vemos siempre en la Escritura que todo lo que Jesús hizo fue público, de manera pública, para que aquellos que creen en Él vivan para Él de manera pública, no secreta. Entonces viene José de Arimatea, hermanos, y ahora está pidiéndole a Pilato, ya no en secreto, sino públicamente, como hemos dicho ya, el cuerpo de su maestro. Él no tuvo el valor de decirle a todos que era cristiano cuando Jesús estaba vivo, pero ahora, después de su sacrificio, no quiere ni puede seguir viviendo una fe en secreto. En el versículo 44 leemos que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué esa sorpresa para Pilato? Hermanos míos, porque los crucificados no morían rápidamente. Recordemos que la crucifixión, esa forma de ejecución que habían perfeccionado los romanos, era una muerte lenta, dolorosa. Era una muerte que tardaba a veces días, 2 o 3 días podían estar los crucificados sufriendo, siendo torturados por el dolor físico y obviamente por la inanición, la sed. Por eso es que quebraron las piernas de los crucificados, los malhechores crucificados, a cada costado de Jesús. Se acercaba la Pascua, la fiesta de la Pascua, y no querían, porque tenían que respetar la ley los judíos, que durante la fiesta de la Pascua hubieran 2 hombres judíos sufriendo sin morir. Entonces pidieron a Pilato que apresurara las cosas. Es por eso que rompieron las piernas, querían que se mueran rápido. Aún así, cuando llega José de Arimatea donde Pilato, él se sorprende. Recordemos que Jesús muere a las 3 de la tarde. Quiere decir que José de Arimatea tenía que actuar rápido. Antes de que se pusiera el sol, él tenía que hacer lo que había planeado hacer. ¿Cuánto le tomó a José de Arimatea después de ver que Jesús entregara el Espíritu, ir a hablar con Pilato? Hermanos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero tuvo que haber sido algo rápido. Tanto así que Pilato se sorprende. ¿Ya se murió? ¿Me estás diciendo que el crucificado ya está muerto? Versículo 44 dice que Pilato hizo venir al centurión. Acuérdense que había un centurión que estaba a cargo de la crucifixión. Lo hizo venir, le preguntó si ya estaba muerto. Y dice el versículo 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Este centurión es el centurión que había sido tocado por el Espíritu Santo, había sido transformado, había creído en Cristo, lo había confesado. Este es el Hijo de Dios. Pilato lo llama, le pregunta, ¿qué pasa con Jesús de Nazaret? ¿Está muerto ya? Está muerto ya. Pilato piensa, un cadáver más, un cadáver menos, llévatelo si quieres, no hay ningún problema. Y entonces José de Arimatea se lleva el cuerpo, le fue otorgado a él. Vemos, hermanos míos, cómo este discípulo de Jesús, que antes era secreto, ahora
rápidamente se pone en acción. Y es que ese es un discípulo. Hay una acción que sí o sí, hermanos míos, va a ser consecuencia de haber creído. No puede haber un discípulo verdadero que no entre en acción en servicio para su Señor. Una vez que uno viene a Cristo, entiende, y también lo mencionamos la semana pasada, entiende como aquel grupo de mujeres que seguimos a Cristo y servimos a Cristo. Y esto es lo que entendió José de Arimatea. Entendió que su falta de valor cuando él estaba vivo no podía continuar. Y aún muerto, él está dispuesto a servir a su rey. Aún si es el cadáver, él está dispuesto a servir a su rey. Se mueve con valentía, se mueve con rapidez, con prontitud. El miedo ya no lo paraliza. Y del mismo modo, hermano mío, nosotros como creyentes, si tú vienes a Cristo, no puede ser que no estés en actividad para servir al Señor. Y no es la actividad la que nos salva. Es Cristo quien nos salva, pero al salvarnos nos sobreviene un deseo de servirle y se traduce en actividad, se traduce en acciones, se traduce en cambio, en una forma nueva de vivir. ¿Dónde están todos los fariseos del Sanedrín? ¿Dónde están todos los sacerdotes? Hermano mío, no lo sé, pero sé dónde está José de Arimatea, que era del Sanedrín, pero ahora es cristiano, pero ahora es creyente. Está donde su Señor para servirle. No con su antiguo grupo con el que se reunía. Él ya no pertenece ahí. Ha tomado la decisión de dar ese paso y decir, yo no soy más lo que era antes. Yo voy a servir a mi Señor. Tu Señor está muerto, es un cadáver. Voy a servir a mi Señor. Eso es lo que tenía en mente. José de Arimatea, hermanos míos, actúa rápido, como he dicho. ¿Y qué es lo que hizo? Versículo 46 dice que compró una sábana y quitándolo, es decir, quitándolo de la cruz a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en una peña. Este sepulcro, hermanos míos, y nos acercamos cada vez más a este punto de la sepultura. Este sepulcro, nos dice el pasaje paralelo de Lucas capítulo 23 versículo 52, dice que ahí no se había puesto nunca a nadie. Nadie había ocupado ese sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta aclaración Lucas? Porque en la costumbre judía el cuerpo lo metían en este aposento, los que podían costear, pagar un aposento como este. Era una pequeña recámara en donde el cuerpo yacía y eso se reutilizaba. Eso se reutilizaba cuando el cuerpo ya estaba en descomposición, los huesos se llevaban a otro lugar y podía servir esa tumba para alguien más. Aún entre gente rica eso se podía hacer porque tenían la capacidad de pagar este pequeño aposento o recámara para que sea la sepultura de alguien. Pero aún entre la gente rica se reutilizaba este aposento. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que no habían utilizado este aposento por nadie. Era nuevo. Ningún cadáver había estado ahí. Juan, por su parte, en el capítulo 19, versículo 21, literalmente nos dice, era un sepulcro nuevo. Era un sepulcro nuevo. Mateo 27, versículo 60 nos dice que José de Arimatea lo llevó a su sepulcro nuevo. Es decir, nos dice que este sepulcro pertenecía a José de Arimatea. Como hemos visto ya, era un hombre rico. Compró este sepulcro. Y desde aquí, hermanos, debemos empezar a ver lo que hablaba al principio en la introducción. La sepultura de Jesús marca un giro de 180 grados de todo lo que había ocurrido. Y de pronto viene esto, que quizá para la lectura de nosotros hoy, en nuestra mente, no tiene tanta relevancia. Pero para el lector de aquel siglo, tendría que haber sido algo como que, espérate, ¿qué? Estamos hablando de un hombre que no tenía una casa. Estamos hablando de un hombre que no tenía dónde reposar su cabeza. Estamos hablando de un hombre que andaba predicando de manera itinerante de aquí por allá, que murió sin nada, nadie estaba con él en su muerte.
un criminal, y de pronto nos dicen que este hombre va a ser sepultado en un sepulcro que solo personas muy ricas pueden pagar. Aquí hay algo que no cuadra en la historia. ¿Cómo es posible que este hombre, este criminal, va a acabar en una tumba en la que pocos tienen acceso? Una tumba nueva. Juan en el capítulo 19 nos dice no solo que José de Arimatea compró el sepulcro, sino que compró el huerto completo donde estaba ese sepulcro. Y que él hizo cavar ese sepulcro. No estaba ahí. No vio el sepulcro y dijo voy a comprar el sepulcro. Vio el huerto, el solar, el terreno. Había una roca ahí. Y miren cómo es el Señor. Puso en el corazón de José de Arimatea comprarlo porque tiene el dinero para hacerlo. Y se le ocurre cavar ahí un sepulcro. Obviamente, hermanos míos, José de Arimatea no tenía la menor idea del por qué estaba haciendo lo que hacía. Pero el Señor sí sabía por qué José de Arimatea hacía lo que hacía. Él lo sabía perfectamente. Todo esto, hermanos míos, hizo José de Arimatea. Dice además, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Muchas veces tenemos la idea de que fueron los romanos quienes pusieron la piedra ahí. No. Fue José de Arimatea para proteger el cuerpo de su Señor. Él hizo rodar una piedra ahí. Obviamente esta piedra era enorme, era una gran roca, no lo hizo él solo. Seguramente él, como hombre rico que era, tenía a sus siervos, lo ayudaron a poner esa roca. Y después los romanos pondrían un sello romano ahí, pondrían cuerdas alrededor de la piedra. Pero originalmente quien decidió y en su voluntad estuvo proteger el cuerpo de Jesús fue José de Arimatea. Él puso esa piedra ahí. Entonces vemos que José de Arimatea, hermanos míos, en muy pocas horas pide el cuerpo a Pilato, quita el cuerpo de la cruz. Imagínense quitar el cuerpo de un crucificado. Ahí estaba José de Arimatea. Recordemos también que era contra la Torá que un judío tocara a un muerto. A José de Arimatea no le importó. A él no le importó servir a su Señor. Diga quien diga lo que diga, él iba a servir a su Señor. Hermanos míos, no tengo la menor idea, ni me puedo imaginar lo que es bajar un cadáver de una cruz que está clavado ahí. No lo sé. Pero podemos imaginar, hermanos míos, lo laborioso que tuvo que haber sido, el esfuerzo físico que tuvo que haber significado que José de Arimatea bajara el cadáver de Jesús de la cruz. Esto, hermanos míos, como dije, es asombroso por muchos motivos. José de Arimatea estaba decidido a honrar a Jesús con una sepultura digna. Y ese es el cambio, ese es el giro. Jesús ya no iba a ser más aquel hombre humillado, pobre, que murió en una cruz como un criminal olvidado, sino que José de Arimatea iba a darle una sepultura digna a su Señor. Y definitivamente debe sorprendernos esa prontitud, esa urgencia con que decididamente actuó José de Arimatea. Pero no solo eso. Juan el Evangelista, hermanos míos, por su lado, registra algo más que es sorprendente. Hay algo muy sorprendente y es que él nos dice que José de Arimatea no actuó solo. Y no me refiero simplemente a que él podía haber tenido siervos que lo ayudaran. Juan capítulo 19, en los versículos 39 y 40, nos dice lo siguiente. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y uno se queda un momento. Primero, Marcos nos sorprende con un tal José de Arimatea, del que no teníamos ni idea, y nos dice que era un discípulo secreto de Jesús, metido ahí en el concilio, ahí en el Sanedrín. Juan nos dice no solo eso, también estaba Nicodemo. Y nos hace esa nota aclaratoria, como para no confundirnos de ninguna manera con respecto a quién Nicodemo. ¿Quién es este Nicodemo al que él se refiere? Y dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. Hermanos míos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Nicodemo
que está registrado en el Evangelio de Juan. Esta visita que Juan nos dice de Nicodemo a Jesús durante la noche está narrada en el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 3 de Juan, en los versículos del 1 al 20, se narra esta visita. Dice Juan capítulo 3, versículo 1, un hombre de los fariseos, y ahí empezamos a entender, a comprender algo más acerca de este Nicodemo. También era fariseo. Así como José de Arimatea era fariseo y era miembro del concilio, así este Nicodemo era un hombre de los fariseos. Nos dice más Juan, dice, un principal entre los judíos. Ahí está otro hombre importante, otro hombre adinerado, otro hombre influyente, noble, miembro del Sanedrín. En el versículo 9 del capítulo 3 de Juan nos dice que Jesús se refiere a él como maestro de Israel. Ese título es un título muy importante entre los judíos. Es un título que se daba exclusivamente a 3 miembros importantes del Sanedrín por su enseñanza. Entonces le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel? Después de que platica con él, Nicodemo tiene muchas preguntas. Y entonces Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vemos que era otro hombre importante, hermanos míos, y desde el capítulo 3 de Juan no se vuelve a saber nada acerca de Nicodemo, absolutamente nada. Es hasta ahora, en esta sepultura de Jesús, en el capítulo 19 de Juan, que Juan dice, ¿se acuerdan que les conté en el capítulo 3 que un tal Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche? Bueno, él estaba ahí también. No solo José de Arimatea, sino también Nicodemo. Nicodemo, hermanos míos, después de esa plática con Jesús en la noche, y es que la puede leer completa en casa, no la vamos a leer toda, son 20 versículos, y si la leo, hermanos míos, no me puedo aguantar las ganas de ir explicando cada uno. Así que, hermanos, léanla en casa, es hermoso ese pasaje, y ese tiempo que estuvo Nicodemo con Jesús durante la noche hablando, sabrá Dios cuánto tiempo platicaron. Pero Nicodemo tuvo a Jesús ahí frente a él, haciéndole preguntas, consultándole. Quería saber más. Jesús estaba para él contestando sus preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Que, hermanos míos, probablemente por casi 3 años, desde esa noche que Nicodemo habló con Jesús, Nicodemo estuvo luchando en su interior con las palabras que escuchó de la boca de Jesús. Hermanos míos, como dije, la Biblia registra la narración. No sabemos exactamente todo lo que habló Nicodemo con Jesús esa noche, pero sí hay algo que la Biblia registra, que Nicodemo escuchó de la mismísima boca del Salvador esa noche. Eso que escuchó Nicodemo esa noche se iba a convertir en el versículo más amado de la historia de la iglesia, el más bello y apreciado por los hijos de Dios. Y es el versículo que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos míos, Nicodemo escuchó esto salir de la boca de Jesús. ¿Cómo pudo esta conversación y específicamente esta enseñanza, que para nosotros fue un versículo, para Nicodemo fue platicar con Jesús? Estuvo en su corazón dando vueltas, estuvo luchando con saber qué hacer con Jesucristo. Y en la sepultura, después de haberlo visto morir, me atrevo a pensar, hermanos míos, que Nicodemo entendió qué significa que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Al verlo muerto, al verlo entregar el Espíritu, probablemente Nicodemo entonces dijo, ahora entiendo lo que es que Dios me ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, que no hay otro en su clase, no hay otro en su tipo, Él es único y nos lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y eso es lo que está haciendo aquí Nicodemo.
Es hora de creer plena y completamente en Cristo. No me voy a perder. Y pone su fe en Jesús. Y ve entonces a José de Arimatea. Y hermanos, yo no sé cómo platicaron esos dos hombres. Pero imagínense, fariseo, del Sanedrín, maestro de Israel. Soy discípulo del maestro, yo también. Y hermanos, es que es hermoso cómo vemos durante el Evangelio cómo el Señor, y esto lo vimos ya en Marcos, envió a sus discípulos a predicar a todo lugar, a toda aldea. ¿Cómo los envió? Dice la Escritura, de 2 en 2. Y ahora, hermanos míos, ahí en medio de estas circunstancias, probablemente José de Arimatea pensaba, pues tendré que hacer esto yo solo, pero lo voy a hacer. Quizá probablemente también Nicodemo decía, este es el momento y no me importa estar solo. Y en el momento en que ambos deciden servir a su Señor, aún en la sepultura, aún en su muerte, no estaban solos. Dios había preparado el corazón de estos dos hombres y ahora estaban ahí para encargarse de él. Ahora estaban ahí para honrarlo. Estos dos discípulos hacen todo para honrar a Jesús, a su Salvador que ha muerto. Y debiéramos preguntarles, si estos hombres quieren honrar a un Salvador que ellos ven muerto, hermanos míos, ¿cómo debiéramos nosotros querer con todo nuestro corazón honrar al Salvador que sabemos que ha resucitado y está vivo? ¿Cómo nosotros, hermanos míos, pudiéramos ser menos en nuestra pasión, nuestra devoción, nuestro amor por Jesús, sabiendo que Él resucitó? Eso no lo sabían ni José de Arimatea ni Nicodemo. Y aún así honraremos su cadáver, honraremos a Jesús en su sepultura. Quisiera recordarles, hermanos, que el título de la serie completa en el Evangelio de Marcos la titulé El Rey que vino a servir. Y no es un título caprichoso, hay una razón para este título. Y es que este título refleja la intención de Marcos de presentar a Jesús como un siervo. Ese rey que se hizo siervo y se humilló y vino en esa servidumbre a salvar al pecador. Ahora bien, desde el momento en el que Jesús culmina la obra, desde el momento en que Jesús termina todo lo que vino a hacer en el plan de redención para salvarnos, dando su vida, expirando, dando su espíritu, con ese grito triunfante, consumado es. En ese momento, hermanos míos, en que Él anuncia su victoria, Jesús pone punto final a su humillación. Y ese es el punto de la sepultura, hermanos. Ese es el punto teológico de la sepultura. Se acabó la humillación de Cristo. Cuando Él grita desde la cruz triunfante que consumado es, se acabó la humillación. Se acabó ese buen hombre carpintero de Nazaret. Y sigue siendo bueno, y sigue siendo justo, y sigue siendo hermoso, pero no es más un simple carpintero. No es un simple hombre judío que habitó en Palestina. Es el Rey de gloria que ha triunfado con poder, que fue muerto en debilidad, pero resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Eso empieza en su sepultura. Y lo vemos en el hecho de que Él no iba a ser crucificado como cualquier persona. Él no iba a ser sepultado como cualquier persona. Iba a ser sepultado como un verdadero rey. Como un verdadero rey. Una vez más se cumple lo que está escrito. Isaías capítulo 53. Y hemos citado mucho Isaías 53 en los últimos mensajes. Y la razón es que ahí se describe todo lo que Jesús iba a padecer. Y una de esas cosas que vemos en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 9, es que con los ricos fue su muerte. Cualquiera que leyera eso, entendiendo todo el contexto histórico, diría, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser posible que este hombre vaya a tener la sepultura de un hombre rico? Es como pensar, hermanos míos, en cualquier persona en una situación económica quizá deplorable, mínima,
y decir, lo van a enterrar como si estuvieran enterrando al presidente de los Estados Unidos. Uno se quedaría, esto es imposible, eso no puede ser. Pero estaba escrito en Isaías que su muerte sería con los ricos. Y de nuevo, esa palabra rico no está escrita ahí simplemente de manera casual, es rico. No, es rico, muy rico. Hermanos míos, lo que vemos aquí es cómo hay ese cambio de 180 grados en la narrativa de la redención, y ahora Cristo no es más un Salvador humilde montado en un borrico, montado en un burrito. Él regresará en gloria con todos sus ángeles detrás de él, cabalgando en un corcel blanco. Él vendrá lleno de majestad y poder. Y eso está ocurriendo desde ya a partir de su sepultura. Punto número 4 en esta mañana, hermanos, unas mujeres valientes y perseverantes. Vemos también, hermanos, que aquí hay un grupo de mujeres, las mismas mujeres de las que estábamos hablando la semana pasada, en los versículos 40 y 41. Vemos aquí la lealtad y fidelidad de estas mujeres a Jesús, aún después de su muerte. Ahora lo vemos en el versículo 47, dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? A María Magdalena Jesús la había liberado de 7 demonios, según nos lo narra Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Mencionábamos también la semana pasada que cuando leemos el Evangelio de Marcos, pudiéramos tener una impresión, una idea errada de que no habían mujeres sirviendo a Jesús, que eran hombres quienes estaban con él. Pero vimos que Marcos nos hace esa revelación sorprendente de que habían muchas mujeres que ayudaban a Jesús en su ministerio desde Galilea. Y lo que vemos en Lucas capítulo 8 confirma eso. Dice Lucas capítulo 8 versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y dice, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Lucas sí nos deja ver en su evangelio que durante el ministerio de Jesús había un gran grupo de mujeres que le servía, ayudaba a Jesús. No solo eso, sino que Lucas nos dice cómo le servían de sus bienes. ¿Podemos entender esto, hermanos míos? Quizá estas mujeres preparaban el alimento que ellas mismas tenían y compartían con Jesús y los discípulos. Probablemente abrían las puertas de sus casas para quedarse quizá una noche. No pensemos que Jesús, cuando iba predicando de lugar en lugar, le agarraba la noche y se dormía debajo de un puente. No, hermanos, aquí vemos un grupo de mujeres dedicadas al ministerio, ayudar al ministerio de Jesucristo. Y esta María Magdalena es la que vemos en Marcos. Ahí está María Magdalena. Esta mujer, María Magdalena, había vivido una vida de depravación y pecado, pero también había sido perdonada de todo eso. Y es que, hermanos, cuánto amor de María Magdalena por su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor por este Salvador que ella había encontrado? Hermanos míos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la realidad. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cuánto se le había perdonado a María Magdalena? ¿Cuánto es que Jesús le perdonó a esta mujer? María Magdalena era consciente de eso. María Magdalena tenía esto presente todo el tiempo. María Magdalena sabía muy bien de dónde es que Jesús la había sacado. Y que la había sacado para darle una nueva vida. Y esa nueva vida era una vida en servicio a Él. Esa era la verdadera vida plena
que María buscaba y que necesitaba. Y así también todos nosotros necesitamos de esa vida plena en Jesucristo. Necesitamos de esa nueva vida para seguirle, para honrarle, para amarle, para ayudar en el evangelio, en el avance del evangelio como cristianos que somos. La verdad, hermanos míos, es que el constante saber de dónde nos ha rescatado el Señor es lo que nos impulsa a seguirlo, no solo en su ministerio, no solo en la crucifixión, sino incluso en su sepultura. Nosotros también, hermanos míos, debemos considerar todo lo que el Señor nos ha perdonado. Si tú eres cristiano, no desmayes en tu fe, en tu amor, en tu pasión y tu servicio por el Señor. Recuerda de dónde te rescató el Señor y recuerda lo mucho que te ha perdonado. Eso es lo que impulsa al cristiano a seguir adelante. Eso es lo que impulsó a María Magdalena a estar siguiendo a Jesús, aún en su captura, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura. Y veremos que estará también ahí en la resurrección. Y Dios sabe si María Magdalena hubiera seguido a Jesús hasta las mismísimas puertas del Hades a proclamar su victoria. Nada iba a mover a María Magdalena de estar cerca de su Salvador. Hermanos míos, debemos entender lo mucho que el Señor nos ha perdonado. La razón por la cual muchas veces decimos que hemos sido perdonados, pero no tenemos ese resultado de aquello que decimos, es porque no creemos que se nos ha perdonado mucho. Esa es la realidad. Como no creemos que hemos sido perdonados de algo que era absolutamente grave, como no creemos que nuestros pecados eran condenatorios, creemos que teníamos algunos pecaditos, creemos que teníamos en nuestra vida una serie de errores, una serie de malas decisiones, una serie de desafortunadas opciones que tomamos. Pero la Biblia no lo llama así. La Biblia no dice que tú has cometido errores en tu vida. Ciertamente todos hemos cometido errores en la vida, pero delante de Dios esos errores son mucho más que simples errores. Son pecados que te llevaban a la condenación. Y no entendemos lo mucho que Dios nos ha perdonado, porque no entendemos lo grave que eran nuestros pecados, y no entendemos lo grave que eran nuestros pecados, porque no entendemos lo santo que es Dios. Si entendiéramos la santidad de Dios, viéramos con claridad lo mucho que se nos ha perdonado. Y si viéramos con claridad lo mucho que se nos ha perdonado, si viéramos de dónde nos libró y nos rescató el Señor, quizá viviéramos como María Magdalena. Señor, estoy completo en ti, estoy completa en ti, nada me falta, eres tú a quien quiero. Esta es la razón, hermanos míos, por la cual María Magdalena está ahí. El Señor le perdonó mucho y el Señor nos perdona cuando venimos en arrepentimiento y fe a Él. La vida cristiana, hermanos míos, no es una vida motivada por un aplastante sentido del deber. No es motivada por un ya ni modos, hay que portarse bien. No es, bueno, ya ni modos, hay que llegar a la iglesia. No, mis hermanos, la vida cristiana debe ser motivada por una verdadera pasión interna por el Salvador, aún en medio de obstáculos, aún en medio de aflicciones. Queremos al Salvador. Y aquí está María, a la que mucho se le ha perdonado, siendo motivada por ese corazón de amor a Jesucristo. Nada la iba a separar de su Salvador. También está María, la madre de Jacobo el menor y de José, nos dice la Escritura. Ellas miraban dónde estaban poniendo el cuerpo de Jesús. Esta otra María también está ahí, su corazón está con Jesús. Jesús había elegido y salvado a sus 2 hijos. ¿Cómo no amar al Salvador cuando le había dado a sus hijos ese privilegio de seguirle, de estar entre su grupo íntimo? Y la verdad, hermanos míos, es que estas mujeres son un ejemplo que nos enseña que seguir a Cristo es seguirle no solo en los tiempos que es fácil, en los tiempos que es próspero,
como en el momento en que ellas servían a Jesús en Galilea y el ministerio prosperaba. No, sino también en tiempos difíciles, en tiempos de tristeza, en tiempos adversos. Ambos, los tiempos buenos y los tiempos de aflicción, han sido determinados en la voluntad de Dios, según su sabio consejo y según su buen y santo propósito. Y cuando estamos siguiendo a Cristo, hermanos míos, entonces podemos tener la seguridad absoluta y la certeza plena de que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres tú uno de aquellos que puede decir con limpia conciencia y un corazón puro, estoy entregado a la voluntad de Dios? Y no importa lo que pase, no importa si los tiempos son buenos o son fáciles o prósperos, no importa si son de aflicción, de obstáculos o de conflicto, yo voy a seguir a mi Salvador, porque todo obra para el bien de los que le aman. Todo el Señor lo ha hecho de manera providencial, soberanamente, para su gloria y para nuestro bien. Y cuando descansamos en esa verdad, así como estas mujeres, no nos importa estar ahí, mirando dónde ponen el cadáver. Hay una confianza de que el Señor sabe lo que hace. Y de nuevo, hermanos, para nosotros es mucho más fácil saber el final de la historia, porque tenemos todo el Nuevo Testamento. Para estas mujeres era ver a su Salvador muerto y siendo sepultado por un par de fariseos, miembros del Sanedrín. Pero ellas no se separan de él. ¿Qué aprendemos, hermanos míos, de este pasaje? Déjeme sugerirle algunos puntos de aplicación. Primero, recordemos que la sepultura está conectada directamente a la exaltación de Cristo y a ese cambio radical entre lo que era la vida antes de venir a la salvación y después de venir a Cristo. Después de haber concluido su obra, Jesús no es más aquel hombre que caminó por las calles, por los caminos de toda Palestina predicando sin tener dónde reposar la cabeza. No, ahora Él es el Rey de gloria y tuvo la sepultura digna y adecuada de un rey, de un rico, porque el Señor lo determinó de esa manera. Y eso nos lleva a la segunda aplicación. Recordemos la providencia de Dios en todas las cosas. La providencia de Dios es el acto directo de Dios en control de toda su creación. Como dice R.C. Sproul, no existe un átomo en el universo sobre el cual Jesucristo no tenga total dominio y control con poder. No existe. Es increíble que haya gente que no crea en Jesucristo o no crea que Jesús es Dios o de plano no crea en Dios. Ellos solo pueden decir lo que dicen porque es Dios quien sostiene su aliento y les da vida todo el tiempo. Noten la insensatez, hermanos. Dios no existe usando el mismo aliento que tú eres incapaz de producir por tus fuerzas. No hay nada, no hay poder en el hombre que pueda hacerlo vivir, que pueda tener vida y aliento de vida. Y sin embargo, el ateo dice, Dios no existe, con el mismo aliento que Dios le da. Cuánta misericordia de Dios de no consumirte en ese momento. Pero esa misericordia es paciencia para que vengas en arrepentimiento y fe a Él y seas perdonado de semejante blasfemia. Tercero, vemos la naturaleza y el carácter del discípulo verdadero. Hermanos, nadie puede permanecer como discípulo secreto de Jesús. Absolutamente nadie, si es verdaderamente un discípulo. Todo aquel que puede permanecer como discípulo secreto toda su vida, es que no es un discípulo. Porque va a llegar un momento, un punto, como hemos dicho ya, ese instante decisivo en que todo verdadero discípulo se hará público. La luz del Evangelio que ha perforado el corazón de aquel que es verdadero discípulo brillará con tal fuerza que es imposible ocultarlo. Es imposible ocultarlo. También aprendemos, hermanos, que no todos los discípulos llegan al mismo tiempo y de la misma manera a Jesús. Todo verdadero discípulo llega, pero quizá no todos llegan al mismo tiempo.
lo que nos habla de tener paciencia, hermanos. Creer en Dios. Creer en Dios. ¿Quién habría podido decir que José de Arimatea era cristiano? ¿Quién habría podido decir que Nicodemo era discípulo? La verdad es que si estuviéramos ahí y viéramos todo, diríamos, esos dos, pero si mira dónde andan metidos, en el Sanedrín judío. Pero hermanos, oremos al Señor que en medio aún de los lugares más inesperados, Él haga su obra para sacar de ahí aquellas ovejas que Él ha venido a rescatar. Cuarto, el Evangelio, hermanos míos, es para todos. Todos estamos en necesidad del Evangelio. No sé cuál sea tu situación aquí, no sé quién seas, no sé de dónde vengas, no sé tu historia, pero lo que sí sé por la Escritura es que estás en necesidad del Evangelio. Miren a José de Arimatea y miren a Nicodemo, hombres ricos, importantes, influyentes, y con todo, sin Cristo, no tenían nada. No tenían absolutamente nada. Ambos buscaban algo y no lo encontraron en el Sanedrín, no lo encontraron en su importancia, en su influencia, en sus títulos, lo encontraron en Jesucristo. El Evangelio, hermanos míos, no distingue entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, paganos y religiosos. Todos necesitan el perdón de sus pecados. Por cuanto, dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú estás en esta mañana aquí y no eres creyente, si estás aquí y no has venido en fe a Jesucristo, tú necesitas el Evangelio. Eso es lo que más necesitas. No hay absolutamente nada más realmente, en última instancia, que tú necesites, sino el Evangelio, el perdón de tus pecados en Cristo. El mundo, la carne y el diablo te van a hacer pensar que tú no necesitas eso. ¿Sabes para qué? Para que el día de que mueras te des cuenta que eso es lo único que necesitabas. Que todo lo demás era secundario, pero el Evangelio es primario. El Evangelio es la diferencia. Creer el Evangelio de Jesucristo es la diferencia entre condenación y el cielo. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Quinto, vemos a estas mujeres como un ejemplo a seguir. Hermanos míos, ver la obra que Dios hace en la mujer cristiana debe animar a las hermanas que están aquí. Debe animar a toda mujer cristiana que ama al Señor que está aquí sentada. Hermana, tu amor por Cristo, tu esfuerzo, tu devoción, tus oraciones, aunque a menudo y muchas veces y constantemente son ignoradas, y son ignoradas probablemente por todos, no son en vano ni son ignoradas por tu Salvador. Ninguna de las cosas que haces en amor a tu Salvador, querida hermana, son ignoradas por Él. Él conoce cada lágrima que has derramado a sus pies. Él conoce cada vez que has llevado tu oración a Él. Él conoce cada vez que has abierto tu alma a Él. Y Él está haciendo una obra en medio tuyo y a través tuyo. Así que no desmayes. No desmayes. Mira a la Magdalena. Mira a las Marías que estaban ahí. Mira a ese grupo de mujeres. Recuérdalo. Cuando todos los hombres huyeron, ellas estaban ahí. Y es que también la obra que hace Dios en la mujer cristiana, hermanos varones, debe traer convicción de pecado a nosotros. Debe desafiarnos a seguir y servir a Cristo con una pasión y una fe perseverante como ellas. ¿Qué pasa con el hombre de hoy? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad que debiera estar liderada, protegida, servida por hombres? Que los hombres no quieren ser más hombres. Que los hombres tienen temor, miedo, les tiemblan las piernas para hacer lo que es debido, para andar en integridad, para andar en santidad, para dirigir sus hogares, para participar en sus iglesias, para predicar el Evangelio. El problema, hermanos míos, no es que haya tanto pecado en el mundo. Eso siempre ha habido desde el jardín del Edén. El problema es la falta de hombres piadosos, conocedores de la Escritura, fieles a Cristo, valientes, que se quiten de la mente la idea de que todo se resuelve simple y sencillamente porque es que yo voy a trabajar. Ajá, ¿y qué? ¿Quieres que te demos una medalla?
Eso es lo que tenías que hacer. Es solo lo que tenías que hacer. Pero Dios manda mucho más que eso. Y la razón por la que vemos a estas mujeres ahí es que ellas entendieron cuál era el llamado. Estar a los pies de Cristo. Hermanos, de verdad debemos todos, yo me incluyo, hermanos, a venir en esa convicción de estar ahí a los pies de Cristo siempre. De estar sirviendo al Señor siempre, sin desmayar. Esto solo puede hacerse, hermanos, hermanas, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da la fortaleza y la gracia para seguirle. Y solo viene y solo puede ser receptor de esa obra del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Por la fe en que Jesús vino. Registrado en la historia, hay una tumba, está vacía. El Imperio Romano registra esto. Las evidencias están ahí. Que tú no quieras creer solo habla de la rebeldía y dureza de tu corazón. Cree en Jesucristo que vino a morir por pecadores como tú y como yo, conforme a las Escrituras, y fue sepultado. Vino a hacer un cambio radical en tu vida y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y regresará con poder y gloria para juzgar y vivos y muertos. Que sea hoy el día que entregues tu vida a Jesús. Que sea hoy el día en que el Señor toque tu corazón, lo ablande y vengas a abrir los ojos a la verdad de la palabra de Dios, que es la verdad que sostiene el universo completo. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque todo lo que has dejado en tu palabra, Señor, es para nuestra edificación, es para nuestro bien. Señor, ayúdanos a ser transformados, Señor, por la verdad que está contenida, Señor, en la Biblia, Señor, el libro que nos has dejado, en el cual hay poder de salvación. Señor, ayúdanos a poder andar en este mundo, Señor, creyendo de todo corazón lo que Pablo dijo, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Señor mío, que podamos servirte, seguirte, tener esa fe perseverante. Señor, confiar en que en tu potestad, tu providencia, tu soberanía, Señor, tú has hecho todas las cosas para tu gloria y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.